Buenos días, siendo las 10 horas con 5 minutos del 13 de abril de 2023, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Le voy a solicitar al secretario general en funciones, Juan Antonio Macías Pérez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis dos proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general en funciones informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. A continuación, le voy a solicitar a la secretaria coordinadora de ponencia, Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y magistrado por Ministerio de Ley que integran el pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número T-PES-2/2023, formado con motivo de la denuncia realizada por el PAN en contra de Eduardo Maldonado García, en su calidad de presidente municipal con licencia de San Felipe, y María Isabel García Barrientos, otrora presidenta ejecutiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el referido municipio, por presuntos actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos para la promoción personalizada, coacción al voto y utilización de imágenes de personas menores de edad, además de la culpa en la vigilancia imputada al Partido Verde Ecologista de México. Se propone declarar la inexistencia de las conductas cuestionadas al no acreditarse los hechos en los que se sustentaron. Lo anterior es así, en virtud de que el PAN respaldó su queja en la difusión de un video en la plataforma social de Facebook y sobre su contenido atribuyó a la parte denunciada diversas conductas. Ahora bien, del acervo probatorio fue posible corroborar que Eduardo Maldonado García, quien al momento de los hechos se encontraba de licencia autorizada por ese ayuntamiento, era quien aparecía en la publicación. Sin embargo, y contrario al imputado por el quejoso, no se probó que tal hecho constituyera un acto anticipado de campaña, en virtud de no haberse realizado un llamamiento al voto de forma directa o velada, ni promoción o crítica de alguna plataforma política, como tampoco se ostentó como aspirante o candidato, siendo estos los elementos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impone para verificar si se actualiza o no tal infracción. Asimismo, no se aportaron elementos de convicción para tener como cierta la entrega de ningún bien o beneficio, como forma de presión al electorado o coacción al voto, por lo que no puede tenerse acreditado el uso indebido de recursos públicos. Finalmente, tampoco se probó la participación de la presidenta ejecutiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como del Partido Verde Ecologista de México, quienes fueron denunciados por el PAN, por lo que no les es atribuible la responsabilidad alguna. En ese estado de cosas, al no corroborarse la realización de los hechos denunciados, no se actualizan las conductas presuntamente infractoras, siendo procedente determinar su inexistencia. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Muchas gracias. ¿Está a consideración el proyecto? Si no hay intervenciones, le voy a pedir al secretario general en funciones que recabe el sentido de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presente. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-02/2023 se resuelve, único, se determina que no se acreditaron los hechos denunciados, lo que produce la inexistencia de las violaciones atribuidas a Eduardo Maldonado García,
María Isabel García Barrientos y al Partido Verde Ecologista de México, siendo improcedente la imposición de sanciones en los términos expuestos en esta resolución. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía, para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado que integran este pleno. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador, expediente 3/2023, iniciado con motivo de la queja presentada por el partido político Morena, originalmente solo en contra del Partido Acción Nacional y de su entonces candidato a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, ampliada posteriormente hacia el coordinador de comunicación social de ese ayuntamiento y de la titular de la misma área, pero del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en esa localidad. Los hechos denunciados consistieron en publicaciones en redes sociales y calcomanías en unidades de transporte público, así como pinta de bardas que el denunciante consideró contenían propaganda electoral antes del inicio de las campañas y además sin observar los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral. De la sustanciación del expediente, se advierte que el denunciante aportó como pruebas de los hechos denunciados solo impresiones fotográficas insertas en su escrito de queja, las que solo alcanzaron valor de indicio por su naturaleza de técnicas, las que no se vieron corroboradas con algún otro elemento de convicción, pues a la que se intentó confeccionar a través del ejercicio de la oficialía electoral, no es posible jurídicamente asignarle convicción plena por las inconsistencias que presentó el acta al efecto elaborada y que revelan que el personal actuante se apartó de los principios de idoneidad, forma, autenticidad, seguridad jurídica y oportunidad. Así, al no haberse desahogado mayores pruebas al respecto, la ponencia estima no demostrados los hechos materia de queja y, por tanto, inexistentes las faltas electorales denunciadas. Sin embargo, a mayor abundamiento, en el proyecto se analizaron los hechos en el supuesto no concedido de que la inspección practicada por oficial electoral se hubiese desahogado correctamente, lo que llevó a la conclusión de que ni aún así se actualizarían las faltas denunciadas debido a que para unos casos no fue posible localizar lo que fue materia de queja, para otros lo visible fue diferente a lo denunciado y para el resto de los supuestos la propaganda electoral inspeccionada estaría en el tiempo permitido para las campañas electorales, además de que en ninguno de los casos se validó la identificación de personas menores de edad. En esos términos, se propone tener por no acreditados los hechos materia de queja y con ello tampoco la existencia de las faltas electorales denunciadas. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada y magistrado por Ministerio de Ley. Muchas gracias. Está a consideración el proyecto de la cuenta. En este sentido, si no desea nadie más intervenir, quisiera hacer mención que en este proyecto, si bien comparto el estudio de fondo que ha hecho la ponencia, y en virtud de que, como lo acaban de referir en la cuenta del proyecto, pues no hay una prueba eficaz para acreditar las conductas, me parece que el estudio a mayor abundamiento es innecesario, pero, insisto, comparto el resto de las consideraciones que se han planteado en este proyecto. Anuncio pues mi voto concurrente en caso de que se sostenga y bueno, lo haré llegar a la brevedad con fundamento en el artículo 19 de nuestro reglamento interior. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Bien, si no hay más intervenciones, le voy a pedir al secretario general en funciones que recabe el sentido de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López. A favor del proyecto y con el voto concurrente que acabo de anunciar. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Con mi proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presente, con un voto concurrente de usted. Gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TER-PES-03/2023 se resuelve único
se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a las partes denunciadas, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 10 horas con 15 minutos del día 13 de abril de 2023, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenos días. Gracias, buenos días. Gracias. Gracias, Hasta buenos luego. días. Buen día. Buen día. Buenos días, hasta luego.